Y fíjense, ¿no? Como hablaba de concientización y cómo eso va con todas las normas. Y como también el año pasado había comentado Miguel, el pedirle por lo menos, ¿no? En vez de trabajar teniendo detectores de metales e imanes, ¿no? Que podría ser decir, bueno, tengo eso, trabajar con el transportista, que si se le rompe algo, que la pérdida de aceite, etcétera, todo va logrando un poco mejor de cultura con respecto a esto dentro de la planta. Si yo tengo una planta en donde quiero que los empleados cumplan todo, pero después la empresa permite que tenga una gotera acá y no la arregla y tengo otra pérdida ahí y el vestuario no está en condiciones y donde se tienen que duchar tampoco, no puedo lograr cultura de calidad ni de inocuidad. Y todo hace aún todo lo que poco lo que estuvimos viendo. Por último, bueno, ya conocen a Renzo, viene hablando hace un par de seminarios, ingeniero en alimentos de la Universidad Nacional de Quilmes, y bueno, responsable de, ¿qué sería? Hola. América Pampa Industrial. ¿Cómo es? ¿Jefe? Gerente de planta. Bueno, gerente de planta de América Pampa Industrial. El que vos me pongas. No sé, vas cambiando. Bueno, hola a todos. Para lo último, ya con hambre y con poca ganas de escuchar, así que espero ser cortito, conciso. Son 12:30. Y entretenido. Bien. Sí, yo ya tengo hambre igual. Estamos bien. Bueno, simplemente un breve resumen. Yo voy a hablar de lo que es la gestión y monitoreo de pesticidas y también de los organismos modificados genéticamente, para el caso específico nuestro, de nuestro proyecto, que es la soja, ¿sí? Y que es un tema que cada vez se está poniendo más en discusión, que cada vez se está haciendo más global, que lo están trayendo las nuevas generaciones. Y como hablábamos el otro día en la comisión del CEPIA, hay dos caminos. O como profesional te pones a chocar con el nuevo consumidor, o lo empezás a escuchar y empezás a ganar mercado. Obviamente la empresa es una organización con fines de lucro, así que debemos escuchar a nuestro consumidor. América Pampa es una empresa familiar que ya tiene 11 años. Agrupa 3 unidades de negocio. La que me tocó desarrollar a mí es la industrial, que es el proceso de valor agregado a la soja para obtener texturizado y harinas micronizadas. Una de las ventajas que tiene nuestra empresa es tener campos propios, entonces eso nos permitió abrir un área de desarrollo y traer genéticas especiales de soja a la Argentina, no modificada genéticamente, orgánica, con baja proteína alergénica, con alta dispersabilidad. Por ahí uno conoce la palabra soja como una sola soja y en realidad hay más de 180 variedades que están divididas por campo de aplicación. Hay soja específica para el alimento para pescado, para el alimento para perro o para alimento humano. También para el área de química, oleoquímica, etc. Bueno, el proyecto en el que trabajo es esa planta. Está ubicada en la Ciudad de América, en la provincia de Buenos Aires. Tenemos, digamos, la integración, digamos, de la cadena de valor por el motivo que les decía, producimos nuestra propia materia prima. Hoy también tenemos la aduana en nuestra planta. Lo tenemos porque exportamos a más de 35 países. Tenemos el 95% de nuestras ventas son al mercado externo y solo el 5% Argentina. Por eso, pese a toda esta turbulencia que hay, en nuestro caso estamos parados en otra vereda y vemos a nuestros colegas de la industria local sufriendo un poco más. Sinceramente, fuera de los límites de Argentina no hay muchos problemas. Quieren comprar, se necesita alimento. Estas son todas las certificaciones o herramientas. Yo siempre hablo de herramientas porque para una pyme pequeña que tiene que salir al mercado, que tiene que llegar a un consumidor a una gran distancia, no hay manera de generar confianza en el consumidor si no es a través de una certificación internacional. Cuando uno inicia el proceso de certificación lo sufre, parece que es como una barrera que tiene que sortear, que el auditor lo que viene es, digamos, a vigilarte y en realidad terminás entendiendo con el pasar del tiempo, y ahí hablaban de conciencia o concientización. Yo creo que no es solamente de la gente de mantenimiento de la planta, también somos de los que tenemos que liderar en la planta ese movimiento de entender que es una herramienta. Y les digo la verdad, es más grave un reclamo de un cliente que una no conformidad en una auditoría. Un reclamo de un cliente es no te compro más, pierdo un negocio, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que es una herramienta que nos va a ayudar a crear confianza en nuestro consumidor. Bueno, un poquito lo dije recién, pero la realidad es que el mundo hoy es un volcán en erupción en términos de consumidor. Me parece un punto muy positivo que la norma haya traído un análisis de entorno, que nosotros empecemos a analizar el entorno, la cultura, cómo nos mira el consumidor desde afuera, porque ¿qué nos pasó? Nosotros, al exportar a tantos países diferentes, con diferentes religiones, con diferentes culturas,
con diferentes visiones sobre nuestro país, empezamos a encontrar barreras que no tenían que ver ni con el precio ni con la calidad. ¿Sí? Por ejemplo, en el área de no modificado genéticamente o de orgánico, un cliente francés nos decía, para nosotros, más allá de tu certificación, Argentina es un país de riesgo, porque el 95% de la producción de cereales se fumiga. Entonces, más allá que vos me traigas una certificación, no dejás de ser un proveedor de riesgo. Entonces yo tengo que voltear esa barrera también, que es independiente de la parte de inocuidad y de calidad que logré con el producto. También estamos encontrando que el nuevo consumidor empieza a tener otras cuestiones más asociadas a la filosofía de vida y no solamente al gusto o al sabor. Por ejemplo, en el mercado de orgánico la gente está dispuesta a pagar no solo el producto, sino también tu sustentabilidad con el medio ambiente. Sabe que el plus que paga tiene que ver con eso. En el mercado vegano, la gente, hay un nicho de mercado en el cual no quieren que vos mates al animal. Yo no entro en esa discusión. Es el consumidor el que escucho, ¿no? Y que le des una fuente de proteína o que le des un producto con mordida, como si estuviera comiendo una hamburguesa de carne, pero que no sea carne. Y bueno, vos tenés la decisión de escucharlo o de pelearte con ese nicho de mercado. Y después también está el de los transgénicos. Van a ver que hay un montón de bibliografía respecto a los organismos modificados genéticamente, si causan problemas a la salud, si no. Ni siquiera me meto en ese tema porque no estoy preparado para discutir sobre eso. Yo lo que hago es escuchar al mercado y decir, bueno, hay una persona que lo que quiere consumir, cuando va a la góndola en un supermercado de Estados Unidos, tiene dos paquetes. Uno que dice orgánico y el otro que dice convencional. Por 30 centavos de dólar, él está dispuesto a pagar el que dice orgánico, porque va a ser una bebida que se la va a dar a su hijo, una hamburguesa que va a hacer en la casa, o lo que sea. Por lo tanto, desde mi punto de vista, tenemos que escucharlo. Esto para tener un poquito de historia. En nuestra época, cuando nuestros papás nos llevaban al supermercado, en general se leía el rótulo. Si el padre tenía un poco de relación con la industria de alimentos, otro elegía la marca, otro elegía el sabor. Pero no importaba mucho el origen. No importaba si la harina venía de Entre Ríos, si venía de Santa Fe, si las vacas de la leche que yo compro están alimentadas de una manera u otra. Eso mucho no, porque no había acceso a la información, seguramente. Con el cambiar del tiempo, con la evolución que hemos tenido en términos de información, hoy el consumidor quiere llegar al origen. Por eso salen las nuevas tendencias de declaración de origen, clean label. Hay un montón de nuevas certificaciones que lo que te ofrecen es mostrarle a tu consumidor desde dónde está saliendo tu producto. Y además lo que quieren es que eso esté certificado. Porque vos le podés decir, sí, no sabes, mi campo es hermoso, limpito, las vacas están felices, los caballos también. Y él me va a decir, sí, todo lindo, pero yo quiero que lo que vos me estás diciendo, que me lo demuestres. Si no usas tal pesticida, demostrámelo, haceme análisis, validalos, controlalos, déjame acceder a tu campo. Muchos clientes vienen, nosotros tenemos la planta elaboradora texturizado, pero muchas veces vienen y me dicen, yo quiero ver el campo. Me dice, pero te vendo texturizado, pero yo quiero ver el campo. Quiero ver qué haces con tu cosechadora, quiero ver qué haces con tu sembradora, quiero ver el encargado del campo qué grado de compromiso tiene. Hoy hablábamos del camionero de la sal, que me imagino la dificultad, casi religioso debe haber sido ese acto, pero en un puestero de campo pasa lo mismo. Yo le vengo a hablar de productos no modificados genéticamente, de no aplicar pesticidas. A él el campo se le empieza a llenar de maleza, le empiezan a venir un montón de plagas a la casa, porque él vive ahí. Entonces todo eso yo también se lo tengo que contar y también lo tengo que involucrar en mi sistema. Hace 2 o 3 años que me toca participar y que me dejan para lo último, de paso la tiro. Que lo que vengo diciendo es el ingeniero tiene que salir de las puertas de la planta. No digo que de la puerta para adentro haya que controlar todos los aspectos que vimos y ahora con estas nuevas modificaciones creo que va a haber un trabajo extra. Pero hay que salir de la planta. Y lo que nuestros clientes, por lo menos a nosotros, nos vienen pidiendo es visiten a sus proveedores. No vengan con que el proveedor tiene una certificación. No alcanza más eso. Nos pasó, hicimos una exportación de un producto orgánico a Italia. El nivel de medición que tenía el laboratorio en Italia era mucho más sofisticado que el nivel de medición que teníamos en Argentina. ¿Qué pasó con ese producto? No fue considerado orgánico porque no cumplía con ciertos parámetros que nosotros acá no podíamos medir. Y como toda pyme no tenemos
8 equipos de Tecnolab metidos dentro de la planta. Tenemos uno y validamos con entes oficiales, obviamente, ¿no? Y esos entes oficiales tienen patrones. Bueno, ¿qué pasó? Esos patrones estaban vencidos, ¿sí? Entonces nosotros validamos la mercadería con un certificado oficial, un montón de sellos oficiales. Cuando llegó a Italia, los italianos dijeron, no, esto no es orgánico. Por tal motivo y tal motivo. Después también, ¿qué nos pasó? Y eso también en el nuevo análisis está bueno verlo. Cuando vos exportás más de 35 países es re divertido decirlo, pero tenés 35 normas alimentarias distintas, ¿sí? Entonces, ahora les voy a mostrar un ejemplo, pero con el GMO hay una diferencia muy grande entre Estados Unidos y Europa. ¿Qué nos pasó? Nosotros vendimos a Estados Unidos y nuestro cliente de Estados Unidos quiso exportar a Europa. Como las condiciones de los parámetros eran diferentes, la mercadería fue rechazada y volvió a Estados Unidos. Y querían que vuelva a la Argentina. Esto pasa, esto es real, digamos. A mí lo que me gusta, sé que hay gente que viene de la industria, pero también hay futuros estudiantes. Nosotros, la función del tecnólogo es trabajar sobre la prevención, pero también resolver esos problemas y ir generando un camino de aprendizaje. En las pymes, cuando yo hace 11 años me recibí y fui a trabajar a América, había un terreno baldío y una economía agropecuaria. Y hubo que montar una planta de alimentos, contratar gente, capacitarla y generar un laboratorio de microbiología, empezar a asociarnos con la parte agropecuaria para que nos desarrollen sojas especiales. Imagínense, las sojas especiales rinden un 20% menos. Entonces, en términos de valor, el ingeniero agrónomo me decía, pero no rinde lo mismo, estoy perdiendo plata. Entonces yo le decía, no, pero pará, yo te la voy a pagar más. ¿Qué pasa? Hasta son distintos modelos de negocio, porque la producción de un commodity tiene un precio de mercado. Nuestro producto no, lo tenemos que salir a defender. El de ingrediente y el de producto terminado, el doble todavía, porque la competencia es más feroz. Así que bueno, este dibujito para todo lo que les dije, ¿no? Acá simplemente traigo ejemplos de lo que es el entorno y de lo que está pasando, tangibles, que se pueden ver. Todos conocen el caso del jardinero que ganó ese juicio tan famoso, y que hizo que caigan las acciones de una empresa muy importante y sea comprada por otra. Obviamente que eso estaba avalado por la Asociación Americana del Cáncer, que es una asociación muy importante que le dio fundamento a toda esta cuestión judicial, la cual me interesó mucho investigarla por una cuestión de aprender del consumidor y ver realmente a nivel mundial qué cosas se están haciendo para estudiar el uso de químicos en alimentos, ¿no? No solamente los agropecuarios, sino también los aditivos. ¿Qué pasó a consecuencia de eso? Otra empresa en Estados Unidos hace cereales para desayunos para bebés. Y hay una asociación que es de defensa del consumidor muy importante, que lo que hizo fue medir niveles de pesticidas en ese cereal. Los niveles de pesticidas dieron por debajo de lo que afectaría a la salud. La empresa estaba cumpliendo. ¿Pero qué hizo el consumidor? ¿Tu nombre? Guillermo, vos tenés 2 cereales. Uno tiene trazas de pesticidas que dicen que no te va a afectar a la salud y otro que no tiene ningún pesticida. ¿A tu hijo cuál le compras? Claro. Obviamente. O sea, ni siquiera estamos hablando acá de que rompía una barrera legal. El consumidor hizo así, se dio vuelta en las góndolas y le hizo caer el mercado de manera significativa. Hay otro caso, esto porque a mí me gusta mucho la cerveza y lo deben notar, se hizo, vieron que ahora está la moda de las cervezas artesanales. De hecho, hago cerveza artesanal, no traje. Como está en América, se llama americana. Bueno, yo le pregunté, o le pregunto siempre a mis colegas, porque por ahí te dicen, ingeniero en alimentos, haciendo cerveza artesanal, no sos el hippie que esperábamos. Bueno, ¿le hiciste análisis de pesticidas a tu malta? No, pero ¿cómo? Vos decís que estás haciendo una bebida natural, que no sos el industrial, que no sos todo lo otro, y no sabés si tu malta tiene pesticida o no. Bueno, acá también pasó lo mismo que lo que contaban en el cereal para desayuno. La cerveza dio por debajo de los límites, o sea, estaba bien, en términos de inocuidad o en términos de reglamentación, cumplía con los parámetros. ¿Pero qué hizo el consumidor? De nuevo se dio vuelta porque, ¿qué pasó? Dijo, si yo tengo la suficiente plata para decidir entre una cosa y otra, y aunque hoy digan, bueno, pero acá en Argentina también. Cada vez que una persona ahora decide una compra, como el alimento es tan caro, decide lo mejor que puede. Porque antes vos decías, bueno, yo tengo el de ABC, tengo el del segmento más barato y el de más caro. Ahora el más barato resulta que está muy, muy cerquita del más caro. Entonces el consumidor se da vuelta. Y por eso yo insisto tanto, y sobre todo a los que vienen estudiando ingeniería, la ingeniería no es solamente el libro, como decía Eloy, ver las curvas.
es ver el consumidor. Somos organizaciones con fines de lucro, nosotros queremos vender. Si el producto no se vende, no va a haber industria y no va a necesitar ingenieros. O sea que... Este es otra cosa bastante interesante para mirar el lado positivo de las cosas, no solamente decir, bueno, el consumidor no quiere consumir químicos, que es, hoy en Estados Unidos hay un mercado de 50.000 millones de dólares para ir a captar. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar peleando entre los 40 millones de habitantes acá y todas las empresas tratando de vender al mercado interno? Y no. Lo que hay que hacer y lo que necesita este país es salir a exportar. Y más para una pyme que necesita diversificarse. Cuando entren a trabajar a una pyme van a entender una cosa. Primero, que los departamentos son unipersonales y a veces atendés 3 o 4 departamentos a la vez. O sea que tu cabeza tiene que estar distribuida en eso, ¿sí? Segundo punto es que la pyme no va a competir nunca con una empresa grande. Lo que tiene que hacer es diversificarse, convencer al consumidor de otra manera. Vos no vas a tener trayectoria, vos no vas a tener marca, vos vas a ser una persona que va a ir y le va a tener que mostrar un montón de aspectos a tu consumidor para que te elija. Suena hermoso y filosófico, pero cuesta. Bueno, en estos 50.000 millones de dólares del nuevo mercado que se abrió en Estados Unidos, es importantísimo tener aceitado cuestiones que tienen que ver con el control, con el análisis, ¿sí? Ya entrando un poquito en cuestiones más técnicas. Bueno, esto se lo dejo simplemente para que no está familiarizado. Lo que es un pesticida, que lo que se busca con los pesticidas es repeler, inhibir crecimiento, lo que sea, de cosas que no son deseadas, ¿sí? ¿Qué es un organismo modificado genéticamente? Ahí abajo dejé un estudio que se hizo en el ANMAT hace muchos años, que lo que se buscó con ese estudio es que armar un informe para hablar de la relación entre la salud, la inocuidad y los organismos modificados genéticamente. Está bastante resumido, es viejo, hay cuestiones que por ahí tendrían que ser actualizadas, pero está bueno para entender la visión que tuvieron los organismos estatales para permitir o no que los productos modificados genéticamente ingresen al mercado de alimentación humana. Y por qué en otros países, se entiende también por qué en otros países no quieren que el producto modificado genéticamente llegue a la alimentación humana. Bueno, como les decía, el ingeniero tiene que salir de la planta. A mí mucho, la verdad, el campo no me gustaba, les digo la verdad. Andar a caballo tampoco. Sí, comer un asado, tomar una cerveza, pero era una cosa muy cortita. Y la verdad, últimamente estoy yendo más al campo que nunca. ¿Qué pasa en el campo? El origen de una materia prima parte de una semilla, ¿sí? Por cada semilla, por lo menos en el caso de soja, se origina una planta con 80 semillas más. Eso significa que si en 100 semillas yo tengo una semilla GMO, al año que viene el crecimiento es exponencial por 80. Y después esas 80 van a dar 80 más. Y o sea que al segundo año ya mi cultivo, que era orgánico o que era no modificado genéticamente, se contaminó. Y no se imaginan la dificultad, obviamente nos pasó, porque es una experiencia nueva, no se imaginan la dificultad de muestreo, ¿sí? ¿Cómo tomás una muestra representativa en 10.000 hectáreas? O te decían, no, recorré una hectárea o 2.000 metros cuadrados con 8 personas y fíjate los colores de las flores. A la tercera flor era todo igual, imagínense. Fíjense el color aparte de lo que es el campo. Entonces, pero bueno, es un procedimiento que se va escalando, se empieza muy de a poco y en realidad se usan esas herramientas que parecen poco tecnológicas y después están las tecnológicas que tienen que ver con los análisis, pero el análisis no te resuelve el problema, te frena el reclamo, ¿está? Yo el análisis lo puedo usar para monitorear un proceso, pero en un campo, si la planta que sembré ya está contaminada, el análisis va a estar contaminado el campo, nada más. Y cierro la tranquera y le digo, véndela al puerto. No. Entonces hay que ir un poquito más allá. Hay otro problema que también él lo nombró en la parte de la sal, que tiene que ver con la maquinaria agrícola, que es el nivel de limpieza que yo necesito. Estaba hablando de que una semilla produce 80 semillas, o sea que cuando yo le digo al de la sembradora, limpiá la sembradora, no es, la sopletía, la borré un poquito, ya estamos para salir al campo. No, limpiala es, metete adentro de cada sistema de transporte. Los infines no son ideales, solo los libros, queda material por todos lados, y yo tengo que evitar hasta que vuelen semillas para que no me contaminen el campo. Ustedes me van a decir, ¿ese es trabajo tuyo? No, yo lo que hice fue ponerme al lado del ingeniero agrónomo, aprender
aprender las dificultades que se encuentra él, y por eso digo que es un trabajo transdisciplinario y fuera de la planta. Pero si nosotros no logramos erradicar todos estos problemas ahí, después en la planta no podemos hacer nada. ¿Sí? Implementar sistemas de controles de agroquímicos, controles de cosecha, cómo la vamos a transportar, la gestión y los documentos. Imagínense que estamos pidiendo gestión de documentos en el medio del campo con 40 grados de calor. Entonces la persona está o cargando de bolsa la sembradora, vos le pedís que te llene un registro, que ponga el número de lote de las bolsas. Es como que es un proceso que tiene que ganarse con la concientización, pero también con el tiempo. Yo nunca me animo a decir, nosotros ya cumplimos el objetivo. ¿Sí? Porque al otro día el puestero de campo cambió o trajo a un amigo a trabajar y ese amigo que trajo a trabajar ya no estaba capacitado. Y está en el campo y lo va a ayudar. Entonces creo que el aprendizaje es continuo. FCC 22000 hoy nos está mostrando que, y yo creo que cada vez más, año a año va a ir actualizándose y nos va a ir trayendo nuevos desafíos porque el consumidor lo está pidiendo. Esta es como la parte intermedia, digamos, entre lo que es el campo y la planta, que es la famosa planta de silos. También uno la ve así, es una cosa limpia, plateada, se ven lindas de los campos, el pastito cortado al costado, pero todos los sistemas de transporte son súper irregulares, por todos lados queda todo tipo de producto, entonces la limpieza tiene que ser muy, muy minuciosa. Ya les digo, ustedes después con el análisis van a resolver cuestiones de control, pero si no agotan todos estos pasos en la primera etapa, no van a llegar nunca al objetivo. Cuando me refiero a metodología de análisis, un poco la experiencia es esta que le conté del producto orgánico, pero también, obviamente, no todas las empresas vamos a poder tener la misma disponibilidad de recursos para tener toda la tecnología necesaria para analizar ciertos parámetros. Te lo tiene que pagar el negocio, ¿no? Entonces, lo que uno tiene que ir buscando son tecnologías alternativas, por ahí con menos eficiencia en la detección, ¿sí? Con un rango más acotado, pero que te permita por lo menos hacer controles en campo. Y en nuestro caso tenía que ver con los OGM. Nosotros adquirimos un equipamiento que lo que hace, fíjense que hay tres metodologías, hoy hablaron de una, de la PCR, hay uno que es un método de ELISA y el otro de abajo que es un flujo que es como una tira reactiva, que en muchos casos en microbiología también se utiliza, donde esa tira reactiva lo que te da es un positivo y un negativo con un rango de detección que es de 0,2%, y ahora viene un equipo que puede leer esa tira reactiva y te puede acotar entre 0 y 0,2, 0,2 y 0,5, 0,5 y 1. Entonces eso ya te permite poder segregar tu producción, cosa que hace 2 años atrás todavía no había llegado a esa tecnología. Nosotros la única herramienta de validación de nuevo era los entes oficiales, ¿sí? ¿Y qué nos pasó en el ente oficial? Estaban vencidos los patrones. No era culpa de ni la técnica que hacía el análisis ni la encargada, no le llegaban los patrones, pero bueno. Con el tema de pesticidas pasa lo mismo. En Argentina lo que se hace es analizar principios activos. Van a ver que hay una norma de SENASA gigante que habla de un montón de productos químicos, pero ¿qué pasa? A la hora de vos decidir el análisis, primero que tiene que ser un análisis objetivo, o sea, yo tengo que poder detectar lo que hoy se está usando en la parte agropecuaria, por lo tanto necesito mucho de mi proveedor agropecuario, yo tengo que saber realmente qué utiliza para ver qué medir. En las plantas de silo también se utilizan otro tipo de fungicidas y demás cuestiones, o sea que las plantas de silo también las tengo que analizar por separado. Con lo cual también es importante definir un buen plan y actualizarlo continuamente, de ver qué químicos medir, cómo medir, qué niveles de detección, etc. Y bueno, resumiendo un poco de todo lo que les conté, es obviamente que conlleva a lo que es la gestión, ¿no? La gestión de nosotros como fabricante y como evaluador de nuestros proveedores. Me lo anoté ahí para contarles una experiencia con el fraude alimentario. Nosotros comprábamos una soja orgánica y el campo estaba muy alejado de la ruta. Entonces, por cuestiones de peso, el dueño del campo no lo llenaba para no incumplir después con el peso reglamentario dentro de la ruta, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Lo hacía ir hasta una balanza y en la balanza completaba el camión. ¿Se entiende? Resulta que la celda que tenían en la balanza para completar el camión era de soja. No de soja orgánica, era de soja. Imagínense que cuando llegó a la planta era todo
el color soja. O sea que no es que vos ves un color y otro y vos decís, bueno, listo, está. Bueno, lo detectamos por un análisis, pero bueno, este fue un caso de fraude alimentario tal vez no intencional, porque obviamente que el productor trabajó con nosotros, pero que podría haber sido muy peligroso si esto va a un cliente, porque también hay que entender una cosa. Nosotros somos el mercado de alimentos argentino. Un argentino hace lío afuera y todos los argentinos somos mal vistos. Eso lo tenemos que tener claro también. Todo lo que ha pasado con el Amazonas, todo lo que ha pasado el año pasado con la carne contaminada, para Europa somos Latinoamérica. Entonces Latinoamérica destruye recursos para poder generar alimentos. Y no es así. Porque hay un montón de empresas que hacen las cosas muy bien. Y sobre todo en Argentina hay marcas súper reconocidas. Entonces uno tiene que tener una ética propia por cuestiones de negocios, pero también saber que puede afectar un entorno. Es más, las aduanas europeas, si tienen un problema con un proveedor argentino, frenan todos los proveedores argentinos. Así el otro esté vendiendo zapatillas, no importa, frena todo y espera. Entonces hay que tener ese compromiso también. Bueno, ¿dónde vamos a hacer los análisis? Los silobolsas son sistemas pulmón de almacenamiento. Son bastante útiles para poder tener la materia prima estable por un tiempo, poder hacer análisis, poder esperar resultados, poder contrastar. En planta de silo, bueno, cómo hacer muestreo significativo, todo lo que les fui contando involucra ese plan de gestión, ¿sí? Tanto para pesticidas como para productos modificados genéticamente. Esto simplemente para que lo tengan, le va a quedar la filmina, que es el marco regulatorio. Hay marcos regulatorios a nivel mundial, a nivel internacional. Acá está el ejemplo que yo les conté de la diferencia que hay entre Estados Unidos y Europa. En Estados Unidos un producto de no GMO se considera cuando tiene menor al 5% y en Europa menor al 0,9%. O sea, imagínense el amplio rango. O sea que tenés que tener cuidado de que tu cliente en Estados Unidos no exporte a Europa. En realidad lo que tenés que hacer es producir todo menor a 0,9 y listo, ¿no? Pero bueno. Acá, bueno, también algunos enlaces de marcos regulatorios actualizados, que está bueno para quien quiera profundizar en el tema. Y nada más, no los molesto más. Gracias.